Dialogar es encontrarse en un punto nuevo desde dos lugares diferentes. Te damos la bienvenida a El Bien Común, una conversación de muchos para hablar sobre conciencia empresarial y los desafíos del mundo que viene. Conduce Alexis Cami. En el programa de hoy conversamos sobre cómo se está garantizando la diversidad e inclusión en las empresas, con María José Fuentealba, gerenta de Sostenibilidad y Comunicaciones en Empresas SB, y con Karina Cisterna, fundadora y directora ejecutiva de AJA Inclusión. Karina, María José, bienvenidas a este episodio del Bien Común, donde estaremos conversando sobre diversidad e inclusión, temas claves para los tiempos que estamos viviendo. Y antes de comenzar, comentarles que desde el Observatorio de la Conciencia Empresarial, nosotros estamos convencidos de que estamos viendo una nueva era en donde las empresas tienen que hacer cambios significativos en cómo y qué es lo que hacen, particularmente en términos del modelo de negocios. ¿Ya? Hasta ahora lo tradicional ha sido que las empresas se enfoquen en producir bienes y servicios, maximizar utilidad para su accionista, y el resto, la verdad es que ha sido poco importante en la agenda, ¿cierto?, de particularmente los gerentes y los dueños de empresa. Hoy día creemos que, dado los cambios que han ocurrido en la sociedad de distintos fenómenos, las empresas no pueden seguir haciendo solo eso, y deben preocuparse también de generarle valor a los otros públicos de interés. Y la forma de hacerlo es a través de suscribir un propósito superior, un propósito que tiene que estar conectado con un dolor social, y adaptar el modelo de negocios para que se opere sobre este propósito, de modo que solo a partir de su propio giro ya esté aportando a todos los públicos de interés, proveedores, por supuesto los colaboradores, los clientes, etcétera, el planeta, etcétera. Entonces, me gustaría partir preguntándoles qué opinan de esta mirada, y en particular a ti, María José, te quiero hacer la pregunta porque tú eres gerente de sostenibilidad y comunicaciones, y uno de los grandes temas que a veces vemos es que estos temas quedan o a nivel de comunicaciones o reducidos a un área en particular. Cuéntame cuál ha sido la experiencia en Empresas SB, cómo han avanzado en este camino de la conciencia empresarial, y si te hace sentido primero a ti esta nueva era. Mira, en Empresas SB ellos tenían un área de sostenibilidad. Cuando yo llegué a Empresas SB, llegué a hacerme en el 2014, llegué a mediados del 2014, me llegué a hacer cargo únicamente del área de sostenibilidad. Yo había trabajado 8 años en BTR, también en el área de sostenibilidad. Pero era un área como más vertical, ¿cierto? No horizontal en términos de que... No, le reportaba, estaba y sigue estando dentro de la gerencia persona. ¿Ya? Sí. A diferencia de BTR, que estaba dentro de la vicepresidencia de Asuntos Públicos y Comunicaciones. O sea, yo creo que ahí cada empresa lo coloca donde le hace sentido, ¿no? Sí. La pregunta va en el sentido que para mí es sumamente importante que haya alguien a cargo del tema, por ejemplo, de sostenibilidad. La pregunta es si es algo más vertical, que van iniciativas por un lado, o está metido más dentro del modelo de negocio. Es un camino, y la pregunta es ¿cuánto han avanzado en ese camino? Nosotros, a raíz de los cambios vertiginosos que vivimos en el mundo, en Chile particularmente, estallido más pandemia, efectivamente conversé con el gerente general y le propuse de que era necesario hacer un proceso estratégico en materia de sostenibilidad, porque la declaración que teníamos en sostenibilidad ya no estaba acorde a los tiempos, porque era necesario que él liderara esa estrategia, una estrategia que a él lo convenciera y que a su equipo lo convenciera, claro. Precisamente para que se incorporara en la estrategia. Hicimos ese camino estratégico y hoy día lo hicimos en el segundo semestre del 2021, y a partir del 2022 estamos operando con mesas de sostenibilidad tanto para Empresas SB como para sus dos principales retailers, que son Salcobran y Preunic, con proyectos específicos que son liderados por personas de distintas áreas. Entonces hemos generado equipos multidisciplinarios, perfecto, precisamente para buscar esa horizontalidad de la que tú hablas. Sin embargo, nos falta madurar un poquito más como empresa en eso, pero estamos en ese camino. Pues la conciencia es un camino, así que lo importante es estar avanzando, ¿cierto? Sí, y en ese sentido, Karina,
ajá inclusión, ¿cierto? Ajá de cambio de conciencia. Es cuando uno se da cuenta de que tiene que hacer las cosas distintas, ¿cierto? Y en ese sentido, Karina, nosotros en el Observatorio de la Conciencia Empresarial también miramos con mucha atención lo que está pasando con las nuevas generaciones. De hecho, estudiamos las nuevas generaciones en términos de cuáles son los valores que vienen a instalar en la sociedad. Y lo que vemos es que siempre las nuevas generaciones, la generación de turno, que es entre los 20 y 30 años, uno puede determinar qué valores vienen a instalar, y esos tarde o temprano terminan siendo lo que ocurre en la sociedad. Entonces, mirarlo es muy importante. Y en ese sentido, la equidad es uno de los principales que hemos visto, sobre todo en la generación millennial. Y dentro de la equidad, el tema de la diversidad e inclusión es clave, ¿cierto? Sí. Quería partir preguntándote, ¿qué es lo que es diversidad? ¿Cómo lo definirías? Bueno, muchas gracias por la invitación. Diversidad se refiere a las características que tenemos. Hay algunas características con las que nacemos y otras que vamos adquiriendo a lo largo del tiempo. Por lo general pensamos solo en discapacidad en las organizaciones, pero hoy día al menos hay 5 factores clave que las organizaciones en general están trabajando en Chile, que tiene que ver con discapacidad, equidad de género, no solamente beneficia a las mujeres, sino que a hombres y a mujeres, temas de edades o intergeneraciones, interculturalidad, que involucra también personas migrantes o personas de pueblos originarios, y el pilar de LGBT, personas lesbianas, gay, bisexual, trans. Y en ese sentido, María José, tú fuiste una de las pioneras en este tema, ¿no? A nivel de empresa. Tú partiste desde bien, cuando todavía no era mucho tema en la sociedad. ¿De dónde viene eso? Mira, yo creo que el retail, nosotros estamos en la industria del retail. Lo sintieron primero, ¿no? Sí. Yo creo que tomamos conciencia de que tenemos una dotación muy diversa. Entonces, partimos en el 2012 incluyendo a personas con discapacidad, muy amateur, o sea, muy desde, oye, el amigo de un gerente dice que tiene un hijo, ¿por qué no lo incluye? Ya, bueno, probemos, y después, ay, qué bonito esto, ¿no? Qué bonito esto, empezamos a incluir personas con discapacidad, y nos pasó entre el 2012 y el 2014 que fue un desastre. Fue un desastre porque no era solo contratar y darles un espacio laboral. Había procesos que tenían que cambiar, había que reeducar a los equipos. Un cambio cultural. Era un cambio cultural, en definitiva. Entonces, ahí nos hicimos educar por una organización, y ahí nos cayó la teja de que no era solo empezar a incluir. Entonces, para el 2014, Empresa S estaba evaluando hacer una política de inclusión. Sin embargo, tuvimos una conversación interna, dado que ya se estaba dando en espacios como Acción Empresa, mesas empresariales que estaban hablando de diversidad e inclusión, porque era lo que venía, la mirada mucho más amplia de diversidad. Y ahí la pregunta que nos hicimos, bueno, ¿por qué solo personas con discapacidad? ¿Por qué no miramos nuestra dotación? ¿Qué tan diversa es? Y ahí nos dimos cuenta que ya era parte de nuestra dotación, cerca de un 9% de migrantes, de personas de la interculturalidad. Ya teníamos en ese entonces 300 personas de 60 años y más que seguían trabajando en la empresa. Sí. Entonces, y yo dije, bueno, y le hemos preguntado a la dotación que otro grupo en situación de exclusión les gustaría incluir, y efectivamente salía altamente mencionado el grupo de la diversidad sexual. Bueno, entonces agarremos esos grupos y hagamos una política de diversidad e inclusión que es más amplia. Y lanzamos a mediados del 2015 nuestra política de diversidad, inclusión y no discriminación, que fue pionera porque lo hacía una empresa Capitales Nacionales. Yo creo que hasta esa fecha no había, ¿sí o no, Cari? Que no había ninguna. Se daba mucho más en empresas internacionales porque venían de las casas matrices de Estados Unidos, de Europa, entonces como que hacían copy-paste, pero que lo hiciera una empresa Capitales Nacionales fue pionero. Y en ese sentido, Karina, cuando tú te enfrentas a una empresa que todavía no parte en este camino, ¿cuáles son los argumentos que para un lado y otro? En términos de, ok, vamos, pero ¿te creen, no te creen? ¿Te piden evidencia? ¿Cómo es un poquito ese proceso? Mira, hay modelos de maduración. Hay algunas industrias, por ejemplo, comenta María José, retail, claro, está súper avanzada porque tiene una problemática con su dotación. O sea, son personas diversas. Me refiero a problemática a que se levanta el tema antes. Exacto.
versus minería, por ejemplo, que es súper homogénea en características de equidad de género, etc. Entonces, dependiendo del momento en el que están hoy día, estamos hablando de 2023, es el requerimiento que tienen. Pero hablando como de lo más general, hoy día el movimiento se apuró mucho, estaba hablando del 2017-2018, a partir de leyes. Entonces, hoy día, sorry, pero te guste o no te guste el tema, esto es una ley. Entonces, por ahí avanzó muy rápido el tema de diversidad e inclusión. Yo creo que aceleró bastante. Hay otras leyes que vienen hoy día que son también súper desafiantes para las organizaciones, los temas de conciliación laboral, los temas de cuidado, que las empresas no lo están mirando mucho. ¿Qué es lo que es hoy día el mínimo en términos desde el punto de vista de la ley? Desde el punto de vista de la ley, el mínimo es que las personas no se sientan discriminadas en ningún proceso, incluyendo, por ejemplo, procesos de entrevista. También hay una ley de cuotas que habla del 1% al menos de personas con discapacidad dentro de las organizaciones que tienen 100 o más colaboradores. Entonces, hay procesos hoy día que dan dignidad de derecho a las personas que trabajan. Por ejemplo, una persona trans, si quiere hacer una transición dentro de una organización, también está protegida por ley el respeto a su identidad. Entonces, a favor siempre está mucho el caso a caso, la casuística. O sea, ¿sabes qué? Tuvimos el caso de una persona trans, no sabemos qué hacer. Entonces, ahí sentimos que es el momento de ponernos ya serios con el tema y avanzar con algo más grande. Esos son como argumentos a favor siempre. Algo que me pasó, me tengo que adaptar a la ley. Siento que en realidad no estoy reteniendo o atrayendo el mejor talento, entonces necesito de alguna forma diversificar a quienes estoy llegando. Y en contra tiene que ver mucho con pensar que esto es un tema pasajero. Entonces, desde ese lugar, los cambios tienen que ser... que va a pasar y ¿qué va a pasar? No eso, o sea, no lo voy a decir el nombre de la empresa, pero una organización me dijo, en los tiempos que estaba en la elección pasada, o sea, esta elección de presidente, me dijo, va a salir otro candidato, así que las leyes van a ser nada. Entonces, por ejemplo, él decidió que en su organización no iba a avanzar nada porque la legislación no iba a ir hacia allá. Entonces, hay muchos peros con respecto a los recursos también que se tienen que destinar y a quién se tiene que hacer responsable. Yo creo, hoy día el llamado principal que siento que es necesario hacer es que la primera línea, el comité ejecutivo, tiene que hacerse responsable con indicadores, con medidas, con capacitaciones, siendo visible. Porque en la medida que eso no pase, siempre vamos a tener la problemática que esto no va a poder ser transversal y no va a poder ser un cambio organizacional como tal. Ahora, muchos dueños de empresa y líderes de empresa en general se preguntarán, bueno, pero esto al final ayuda a generar valor o es un costo adicional que tengo que incorporar en mi presupuesto. ¿Cuál es la evidencia? ¿La diversidad qué impacto tiene en términos de generación de valor? Sí, hay una distinción que me gustaría hacer. Cuando hablamos de diversidad, a veces nos dicen, pero tenemos mujeres, pero tenemos personas migrantes. La diversidad es un hecho, pasa. Son características distintas. La inclusión es cuando la organización dice, ok, hay que hacer algo más. No es que las personas estén, sino cómo participan, cómo trabajan, son discriminadas o no, etc. Entonces, evidencia hay, bueno, en AJA Inclusión hicimos un estudio donde también estuvo Empresa SB como una de las primeras, donde se demostraba, por ejemplo, que personas diversas, grupos de mujeres, personas migrantes y personas con discapacidad, tenían mejor retención, tenían menos licencias. Por ejemplo, hay un mito que las personas con discapacidad se enferman más, hay mayor compromiso. Entonces, hay distintos estudios, tanto a nivel nacional como internacional, que hablan de estos resultados positivos que se generan en el impacto, pero tiene mucho que ver también con esta falacia de la diversidad. O sea, si no se gestiona, incluso va a salir para atrás, va a ser un costo mucho más alto. Recordar que estamos hablando con Karina Cisterna, fundadora y directora ejecutiva de AJA Inclusión, y María José Fuentealba, gerente de sostenibilidad y comunicaciones en Empresas SB. María José, ¿qué tan difícil es empujar todos estos temas dentro de la empresa? ¿Te ven como... Sí, es como... ahí viene de nuevo Ana María José con sus pedidos o es... Acá está la oportunidad para avanzar en nuestro modelo y actualizarlo a estos tiempos? Buena pregunta. Muy buena pregunta. Yo creo que al principio no costó tanto porque quizás había más desconocimiento respecto al tema. Y yo creo que... El desconocimiento ayudó, ¿ah? Ayudó porque en el fondo quizás no se vio
el crecimiento y lo amplio que iba a ser en la gestión. En el camino, además, nos pasó que empezamos a posicionarnos como un referente. Nos empezamos a ganar premios, empezamos a subir al podio. En empresa SB estaba Salcobrán, que estaba con muy bajo perfil, porque bueno, tenía una historia dolorosa, un contexto doloroso, entonces pensaba que, bueno, eso por suerte ya quedó en el pasado, pero pensaba que, ¿por qué me van a invitar a mí como Salcobrán? ¿No? Y nos empezaron a invitar como Salcobrán, empezó a tener más vitrina, tanto Salcobrán como Preunic en estos temas. Empezó a ayudar y la reputación empezó a pasar. Ahora, ¿qué es lo complejo? Es que a medida que tú vas avanzando, de alguna manera el tema se te vuelve un poquito más complejo, porque se te ponen nuevos desafíos. Ya no basta solo tener la política, ya no basta solo con tener un comité de diversidad. Tienes que avanzar a redes de diversidad, empiezas a participar en redes empresariales, se te empiezan a plantear desafíos como, por ejemplo, los baños neutros o no, ¿ya? Se te empieza las transiciones de género, empiezan a hacer, hacemos protocolo de transición de género, no hacemos protocolo de transición de género. Y lo son que dice la Karin, son preguntas más difíciles, más complejas. Pregunta, María José, ¿la empresa está más allá de lo positivo en términos de reputación? ¿Han visto los líderes el beneficio de avanzar en este camino en términos de lo que está pasando con los colaboradores y el impacto que está teniendo? Mira, nosotros lo que estamos haciendo para poder evidenciarles a los líderes son dos cosas. Uno, es súper importante incluir la mirada de diversidad e inclusión en el ciclo de vida del colaborador. ¿Qué significa eso? Permear ciertos procesos. Por ejemplo, las encuestas de clima laboral y las encuestas de desempeño, de evaluación de desempeño, tienen preguntas respecto de si se respeta la diversidad e inclusión, si se genera espacios diversos en los equipos. Eso se evalúa. Y lo otro es que nosotros estamos haciendo cada 2 años, pero lo vamos a empezar a hacer todos los años, una encuesta de diversidad e inclusión. Y esa encuesta de diversidad e inclusión reconoce que en empresas SB más del 80% reconoce que es una empresa diversa e inclusiva. Yo creo que tener hoy día un porcentaje arriba del 80%, no creo que todas las empresas en Chile lo tengan. Entonces, eso se convierte en que hoy día sea un valor. Y lo otro es que nosotros generamos redes de diversidad por cada uno de los 4 grupos. Nosotros tenemos dentro de la mirada de diversidad, la diversidad sexual, personas de la interculturalidad, personas de 60 años y más y personas con discapacidad. Nosotros incluso hemos ido más allá de la ley y nos hemos propuesto llegar al 2% de personas con discapacidad. Debemos estar en un 1,9. Nos ha costado ese 0,1 todavía, pero nos estamos adelantando a lo que viene, porque la ley va a cambiar y te va a exigir un 2%. Entiendo que en el corto plazo. Karina, somos un país bastante conservador, así que todos estos temas me imagino que nos llegaron como medio de golpe y no ha sido fácil el meternos en estos temas. Pero te quería preguntar, empresas que para ti sean ejemplo, ya sea fuera de Chile y particularmente en Chile, ¿qué ejemplos pondrías tú? Buena pregunta. Ojalá que ahí nadie se enoje si no la menciono, por favor. Yo creo que, bueno, se ve un referente y hablamos un poco de lo curioso que es este caso, porque son con financiamiento nacional. Pero yo creo que aquí vienen liderando también otras organizaciones que son quizás con una mirada mucho más internacional. Walmart está haciendo súper buen trabajo, MetLife también está haciendo súper buen trabajo. Nosotros tenemos un modelo de maduración donde el nivel 5 dice yo lidero el cambio, o sea, rompo todo lo que está pasando. WOM también es una empresa que está marcando el paso hoy día al resto de las organizaciones. No sé, José, si se te ocurre alguna. Pepsi también. PepsiCo está también haciendo harto. Quizás mencionar que... ¿Sabes qué? Que también yo quiero destacar ahí que puede estar con las mismas cosas que nosotros en Cencosud. Cencosud también, ellos fueron los primeros que sacaron el protocolo de transición de género a partir del caso Alesia Injoque. ¿Y por qué los menciono? Porque nosotros nos inspiramos en ellos para sacar el nuestro. Y el caso de ellos que lo compartieron me sirvió a mí para dar argumento al interior de la empresa. Bueno, si le pasa a Cencosud, que es retail nacional también, es altamente probable que a nosotros con 9.300 colaboradores también nos pase. Y ahí quiero destacar que Cencosud fue sumamente generoso para decir,
Compartir José, práctica. protocolo. copy-paste, haz lo que queráis. Sí. Y eso se da en los ámbitos de diversidad e inclusión, y eso es importante, es súper bonito decirlo, no hay competencia. Acá, eso está pasando, o sea, sí. hay colaboración entre las Muchísima. empresas Sí, en este muchísima. ámbito. Y en ese sentido, Chile, ¿cómo está comparado con estándares internacionales? Mira, a mí volviendo al último punto, me interesa mucho comentar que independiente del nivel donde estás, porque a lo mejor alguna empresa está escuchando y dice, bueno, pero Walmart es otra cosa. La minería, por ejemplo, está haciendo súper buen trabajo. Tiene súper poca diversidad, pero desde ahí las conversaciones que hay que movilizar son súper difíciles. Exacto. Entonces es un desafío no menor. Y con respecto a eso, por ejemplo, lo que está pasando en Chile hoy día es que las organizaciones se están uniendo para tratar esta problemática. Por ejemplo, en minería faltan mujeres que tengan ciertos conocimientos específicos, como por ejemplo operación, mantenimiento minero, etc. Entonces, como una especie de grupos se están uniendo para, desde la formación, poder cerrar esa brecha. A nivel latinoamericano, yo creo que Argentina también está avanzando muy rápido, por la legislación principalmente, Sí. pero hay otro, Brasil también ha avanzado muy rápido por la diversidad, sobre todo las personas racializadas que están en Brasil han puesto un poco en la conversa. Pero cuando queremos mirar mejores prácticas, siempre miramos países como Estados Unidos y Europa. A veces parece un poco lejano, pero siempre se pueden hacer adaptaciones a Chile. Nosotros vemos que, como les decía antes, que el tema de las generaciones de turno, Sí. que como van entrando cada 10 o 20 años y buscan cambiar ciertos valores en la sociedad, eso es algo que viene pasando desde siempre. Lo que es nuevo ahora es que los millennials se encontraron con Internet en el camino, con la tecnología, y al encontrarse con la tecnología empezaron a instalar sus valores mientras son jóvenes. Eso es algo que no había pasado nunca. ¿Ustedes creen que el cambio, que esta irrupción que estamos viendo con estos temas, viene empujado de ahí, de estas nuevas generaciones que se tomaron el poder y dijeron de ahora en adelante es así, 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 o viene de otra parte? Mira, yo te diría que tiene mucho que ver con el movimiento, no solamente de las generaciones que están entrando en las organizaciones, sino los cambios sociales que pasaron dentro de Chile. El movimiento feminista, los movimientos migratorios, etc. Entonces, las empresas los veían hace 5 años súper lejanos. Nosotros les decíamos, oye, hay una ley ahora que en educación está pidiendo no acoso. Como que ponte las pilas porque esta ola te va a llegar en algún momento. Entonces, no se dieron cuenta, como que no la dejaron pasar, pero yo creo que hoy día justamente este ingreso de las generaciones está... Ya no se puede obviar. No se puede obviar, o sea, está haciendo tangible lo que pasó hace 4 años atrás en las calles. Y se están trasladando también estos fenómenos o estas tendencias a las salas de clase. O sea, las transiciones de género ya están ocurriendo en varios colegios, públicos como privados. Por lo tanto, esas generaciones ya no va a ser tema, Entonces, van a venir mucho más hay que estar sensibilizadas. preparados. Exacto. Para ir cerrando, Sí. porque se nos pasó el Estaba tiempo. muy interesante la conversación. Karina, ¿cuál sería tu mensaje para el líder empresarial que cree que todo esto es puro humo? ¿Qué le dirías tú? Sí, eso me lo han dicho realmente, que es puro humo, pero el mensaje principal que le diría que si sienten en el fondo que esta temática a lo mejor no es parte del negocio, que en mi opinión lo es, quizás empezar a medir un poco lo que decía José, ¿cierto? Tengo un par de preguntas, tomar datos, ¿qué está sintiendo la organización? ¿Se han sentido discriminados? Para empezar a hacer el caso. Lo que yo recomendaría, si es que la persona está convencida de que esto se puede hacer o ve el problema, es que se involucre. Eso para mí creo que es lo principal. O sea, el equipo de recursos humanos está listo, el equipo de comunicaciones está listo, falta que él también o ella lo ponga dentro de su agenda para que se impulse el cambio. María José, ahora la Karina convenció al líder, ¿ya? ¿Qué le dirías tú que sea lo distinto que tiene que hacer mañana en la mañana? Mira, voy a ocupar el mismo argumento a través del cual se convenció mi gerente general. Para atender a clientes diversos necesitamos una dotación diversa. Excelente. Sí. Karina, María José, muchas gracias por haber venido hoy día al Bien Común, y a todos ustedes los dejo invitados para la próxima semana, donde estaremos conversando sobre otro tema de interés país y donde la conciencia empresarial es clave para ayudar en el desarrollo de todos y por el bien común. Así que nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a la audiencia. Esto fue El Bien Común, una conversación de muchos, junto a Alexis Cami.
Escúchanos también en la web de Pauta, www.pauta.cl.